Bueno, entonces el día de hoy tenemos la oportunidad entonces de estar con ustedes para explicarles dos evidencias. Una evidencia acerca del tema de los sectores económicos y la otra evidencia, un documento del proyecto formativo que tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda, ¿sí? Vamos entonces, inicialmente, como la metodología es primero, vamos a mirar la guía de aprendizaje, luego vamos a mirar lo que tiene que ver con el material de formación y el planteamiento de las dos actividades. Voy a empezar un momento, por favor. Iniciemos con el tema de acá, para compartirles. Bueno, en este momento están viendo en pantalla lo que es su plataforma, ¿sí? La plataforma del grupo de coordinación de procesos logísticos y estamos en la actividad de proyecto 2, en el cual está la guía de aprendizaje 2, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar. Pero en esta guía tenemos, en este caso, acá, está entrando ya, listo. Acá tenemos en este caso, me confirman por favor que están viendo la guía de aprendizaje. Sí, señor, sí se ve. Gracias. Bueno, entonces tenemos que la evidencia inicial que vamos a explicar es la evidencia GA2 210101 actividad número 1, evaluación 02. Presentación, clasificación de sectores económicos. Sí, esa es la primera que vamos a ver el día de hoy. Dice, de acuerdo con el material de formación y de apoyo, realice una presentación de al menos 10 diapositivas donde explique los sectores económicos en Colombia, sus características y principales datos. Responda con la presentación las siguientes preguntas o estas dos preguntas. 1. ¿Qué es un sector económico? Y 2. ¿Cuáles son los sectores económicos en Colombia? ¿Sí? Entonces, dice, para la presentación de las respuestas, puede grabarse o presentarse con sus compañeros en una videollamada de máximo 10 minutos, tal como lo disponga el instructor. Entonces, ahí la idea será ponernos de acuerdo. Yo creo que presentar más bien unas diapositivas, ¿sí? En PowerPoint o en Canva o en lo que usted quiera presentar en la herramienta digital que usted mejor maneje. Y ahí puede usted entonces se le están pidiendo que sea un mínimo de 10 diapositivas, ¿sí? Y que dentro del desarrollo de esas diapositivas usted pueda responder esas dos preguntas. ¿Qué es un sector económico y cuáles son los sectores económicos en Colombia? Ese es el primer tema, ¿sí? El tema de los sectores económicos. Acá nos habla de que, por acá arriba, dice, el material de formación para esta competencia, ¿sí? Que dice proyectar los requerimientos de los clientes y dentro de la actividad de aprendizaje dice analizar el comportamiento del mercado en términos de oferta y demanda según las características y necesidades. Nos habla de que el material de formación es identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a explorar en el tema del contenido de la plataforma. Esa es la primera evidencia, ¿no es cierto? La primera evidencia es esta presentación, clasificación de sectores económicos. Repito, es una presentación en diapositivas, la instrucción dice que 10 diapositivas para responder estos dos dentro del desarrollo de la temática de los diferentes sectores económicos. Se debe responder estas dos preguntas. ¿Qué es un sector económico y cuáles son los sectores económicos en Colombia? ¿Sí? De pronto, una de las cosas que debemos de hacer en la documentación o investigación que se va a hacer es mirar cuáles son las características de cada uno. Se puede hacer también en un cuadro resumen, ¿no es cierto? El sector, la característica y cómo se está moviendo en este momento. Entonces, ahora miramos los sectores y los vamos a relacionar con lo que está, con el día a día de nosotros los colombianos. Entonces,
Ahí viene el tema. La primera es clasificación de sectores económicos. ¿Listo? Y vamos a mirar la segunda. La segunda evidencia es documento proyecto formativo. ¿Sí? Entonces acá nos habla de lo siguiente. Dice, para finalizar las evidencias de la presente actividad, o sea, hasta la última de esta actividad, se requiere continuar con el apoyo a la empresa de la cual hace parte mediante un informe. ¿Sí? Para ello, realice un pronóstico del comportamiento de la demanda de donde usted trabaja. Esta demanda puede ser de un producto, un servicio o en general de la empresa. Dicho informe de pronóstico debe contener información de precios, competencia y necesidades de los clientes. Además, implementar algunos de los métodos de pronóstico presentados en el componente formativo. Ya los vamos a mirar. Dice, el informe debe contener el pronóstico en una extensión no menor de dos hojas, tamaño carta, en fuente Arial 10 puntos y debe ser entregado en PDF. ¿Sí? Habla de que los lineamientos es, el producto es un informe con el pronóstico, el formato PDF mínimo 2 hojas. Listo, eso es como lo que nos están diciendo ahí. Explico entonces de qué se trata este tema, la segunda evidencia. Tiene obviamente una relación directa con la anterior, porque lo que nos están hablando acá a nivel general es, nos hablan de los componentes y todos los actores que influyen en un momento determinado en un mercado. Eso es lo que nos están, de eso estamos hablando, es una clase de economía, sí, básicamente no es administración, es economía. Y aquí nos están hablando entonces de, en la segunda nos hablan de que por favor nosotros eh, cojamos un ejemplo de una empresa. Puede ser la donde trabajamos o puede ser una empresa general. Eso sí, pues a veces donde trabajamos a veces es muy difícil la información o nos da pena o bueno, o nos causa algo de inconveniente. Entonces, en el caso mío, yo les dejo libre para que sea de cualquier empresa que usted pueda coger, inclusive la puede coger de internet o de algún lado donde usted diga, bueno, lo que yo necesito, la empresa me proporcionó este informe, ¿no es cierto? ¿Informe de qué? Un ejemplo, ¿cuál es la competencia de la empresa? ¿No es cierto? Es una de las cosas que hace parte del informe. ¿Cuáles son los precios que se manejan? ¿Y cuál es la necesidad del cliente? Es decir, ¿qué necesidad es la que satisface ese producto o servicio en los clientes? ¿Listo? Eso es a nivel general lo que nos están solicitando. Preguntas, por favor, para continuar con el tema del material de formación. No, profe, está claro. Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos ya sabiendo las dos, lo que nos están pidiendo. Entonces voy a resumir. Nos están pidiendo, en la primera evidencia nos piden que hagamos una investigación acerca de los sectores económicos, tipos de sectores, cuántos sectores son, cuáles son las características más importantes de ese sector y cómo está funcionando ese sector acá en Colombia. ¿Sí? Algunos datos relevantes, producción, mejora, desmejora, ¿sí? ¿Quién está representando ese sector? Esa es la primera. Y la segunda, básicamente lo que nos habla es de que es un estudio de caso para nosotros poder hacer un pronóstico de una demanda. Y es lo que en este caso vamos a mirar. Listo. Entonces, eso es lo que nos pide, en este caso, las dos evidencias. Vamos entonces a iniciar con el tema me devuelvo acá, con el tema del material de formación. Vamos a mirar qué nos trae el material de formación y ahí ya podemos iniciar con todo lo que tiene que ver. Voy a compartir nuevamente. Listo. Voy a dejar de proyectar mi imagen para acelerar un poquito. Perdón acá. Bueno, ya estoy compartiendo. Sí. Bueno, listo. Bueno, estamos viendo entonces el material de formación. Recuerden que el material de formación en la guía nos habla de que podemos apoyarnos en el material identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente.
Vamos a abrir ese material. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Vamos al recurso. Dice identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente. Listo. Dice, en este componente formativo se trabajan los conceptos necesarios para conocer los mercados, algunas necesidades de los clientes dentro de sus niveles y las formas de pronosticar cómo se trabaja en la proyección de la oferta y la demanda para cada producto. Todo eso en el marco de la logística y la economía empresarial. Entonces tenemos acá, vea, vamos a mirar acá, tenemos conceptos generales de marketing, tenemos el diagnóstico de necesidades del cliente, ¿sí? Como temas principales de este material de formación. Vamos a mirar qué es lo que nos trae el material. Bueno, acá en este caso nos están hablando de los dos integrantes de lo que es el mercado y es la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Definiendo la oferta como obviamente el grupo de productos o servicios que sacan al mercado los oferentes. ¿Para qué? Para ser adquiridos o demandados por unos compradores, ¿sí? Entonces ahí es donde entra a jugar el concepto de mercado, un punto donde confluye la oferta y la demanda, ¿sí? Ese es inicialmente, eso es lo que nos quiere decir esta introducción, por eso le decía que es un poquito de economía lo que trae el programa de formación en este caso, ¿sí? Entonces, es muy importante también tener en cuenta de que hay una relación muy estrecha en la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Es a veces en cuestión de precio, su relación es inversamente proporcional, ¿sí? Cuando la oferta, entonces eso lo dicen pues los estudiosos y las teorías económicas, cuando la oferta eh, sube, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el precio? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con la demanda? Y cuando la demanda sube, ¿qué pasa con el precio y qué pasa con la oferta? Entonces, esos son como unos fenómenos de mercado que es bueno, que básicamente es lo que nos están invitando a conocer, ¿sí? Entonces, cuando un producto es muy ofertado, ¿qué pasa con el precio? ¿Quién me dice qué pasa cuando hay muy buena oferta de un producto? ¿Qué pasa con el precio? ¿Aumenta, disminuye? Bueno, si no contestan, pues entonces continuemos pues con la teoría. Bueno, hablan de los conceptos generales de marketing, ¿no es cierto? Entonces aquí hablan del plan de mercadeo, ¿sí? O plan de mercadeo, plan de marketing. Realmente no es el tema de hoy, así que por eso no me voy a detener en el tema, porque el tema es mercado, oferta y demanda. Ese es el tema de hoy. No está este tema, realmente no es, ni las variables, las 4P, ni nada de eso. Entonces por eso no. Eso está ahí claro, ustedes lo deben de saber, lo deben de estudiar, pero realmente las dos evidencias no nos llevan al concepto del tema de marketing. Acá hablamos de las necesidades, del tema de las necesidades, ¿no es cierto? Y nos traen siempre, hemos tenido la referencia de la pirámide de Maslow, ¿sí? Entonces, aquí, la pirámide de Maslow como tal, nos hablan de 5 necesidades básicas, ¿sí? Y normales de nosotros los seres humanos. Y dependiendo de este tema, de estas necesidades, así se mueve la oferta y la demanda en los mercados. Eso es lo bueno de tener en cuenta este tema, ¿sí? Algunos ya lo habrán visto, bueno, esa es la necesidad. Estas necesidades tienen un orden, ¿sí? En situación normal, pero el mercado actual, te lo digo como docente y persona de marketing, eh, hoy en día se ha estudiado y que la pirámide está invertida. Puede ser, por decir algo, la pirámide normal es que usted primero suple sus necesidades fisiológicas, ¿no es cierto? Alimentación, abrigo, ¿sí? El tema de la compañía, todo eso es las necesidades básicas que se supone que lo primero que usted debe suplir. Pero hoy en día, con esta nueva modalidad de consumidor que tenemos y que somos, realmente la pirámide se ha invertido. Ya la gente piensa más, por decir algo,
en la apariencia, eso se ve mucho, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos la oportunidad de mirar cómo un teléfono celular que vale 7, 8 millones de pesos es adquirido a costa de qué? A costa de que de pronto usted puede tener más fácil, la gente tiene hambre, no tiene casa, no tiene, bueno, esos no son seres sociales, pero sí tienen un celular y caro, el cual lo empiezan a pagar a 3 años, 4 años y bueno, eso es un ciclo raro, pero sí realmente está sucediendo mucho. Eso se ve mucho en el tema de los determinantes de la oferta y determinantes de la demanda, ¿sí? Que es el tema pues muy parecido y que tiene mucho que ver con este tema que nos está proponiendo que tengamos en cuenta nosotros. Bueno, esto es lo que nos trae este tema, nos habla de los métodos y técnicas de pronósticos para mercados, que este sí es el tema de la segunda evidencia, es totalmente en este caso, ¿sí? Entonces hablan de el método Delphi, el consenso de un panel, analogía histórica, pronóstico visionario, ¿sí? Entonces, estos serían los cualitativos, pero hay unos cuantitativos que son estos, que son básicamente los que tienen que ver obviamente con qué, con el tema de hacer pronósticos basados en datos, en números, ¿sí? Que son los pronósticos que más nos sirven. Aunque en los cualitativos también, para mi concepto, la mejor técnica de pronóstico acá es el método Delphi, que es el método cuando usted habla con expertos, con la gente que ya está en el mercado, con la gente que ha estudiado, con el que ya le pasó, con el que ya vivió la época de alta demanda, de poca demanda, ¿sí? Con el que ya sabe analizar que cuando hace frío, qué pasa con la demanda, cuando llueve, qué pasa con la demanda, qué pasa, hay demandas según el producto, netamente estacionarias, qué pasa en vacaciones, qué pasa en diciembre, ¿sí? Entonces, eso, el método Delphi en ese sentido es muy, muy acertado realmente. Y se puede combinar, obviamente, con un método cuantitativo, ¿sí? Que puede ser univariado, ¿sí? O multivariado, ¿no es cierto? En este caso, en el caso, me gusta mucho el univariado, que es donde asumen que la variable bajo estudio depende de sus niveles pasados. Dentro de este método se encuentran los métodos de suavización y descomposición, utilizados para realizar pronósticos de corto y mediano y largo plazo. Uno de los métodos también muy interesantes que podemos encontrar acá, ¿sí? Es el método del promedio móvil. Es un método muy interesante básicamente en lo que tiene que ver para el pronóstico de la demanda, ¿sí? Porque nos trae, mediante la realización de ese promedio, nos trae la historia y asume dentro del número que va a dar dentro del resultado, asume el comportamiento pasado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ese es el tema de los métodos de pronósticos, ¿no es cierto? Acá tenemos los tipos de oferta, también pues es un tema interesante. Aquí análisis de registros históricos, estudio de la demanda potencial, investigación de mercados, son los métodos de la proyección de la demanda, ¿sí? Estamos hablando entonces de análisis de registros históricos, muy interesante. La verdad, conocer la historia de la empresa a nivel de ventas es muy importante, porque usted podría pronosticar y con ello se pronostica realmente lo que puede suceder en un periodo X, ¿sí? Basado en lo que pasó en los periodos anteriores, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos trae en este caso, nos trae la, ¿qué? La plataforma, ¿sí? Donde pues se pueden mirar los diferentes métodos. Este es lo que nos trae en este caso el material de formación. La verdad me parece que hace falta obviamente para poder responder las variables, perdón, las evidencias hace falta. Entonces yo voy en este caso, me voy a salir un poco del material y les voy a dar pues unas herramientas pues de lectura y para que nosotros podamos analizar y tengamos como la herramienta real para llegar a resolver las evidencias que nos están solicitando. Para eso entonces vamos a iniciar con el tema de sectores económicos, ¿sí? Vamos a iniciar con el tema de sectores económicos. Entonces, ¿qué es un sector económico? Sí, eso es lo que pues esa es una de las preguntas que nos está diciendo la primera evidencia que respondamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sector económico? Es un segmento, es una parte
de la actividad económica de un país determinado, ¿no es cierto? Cada sector, obviamente, el sector es macro y agrupa las empresas y actividades que comparten algo similar o que es afín con el quehacer de cada sector, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros podemos tener, por ejemplo, nosotros hablamos del sector agrario, del sector industrial, del sector turístico, ¿no es cierto? Esos son los sectores. Pero hay algo que es lo que nos están pidiendo, bueno, ¿cómo se clasifican estos sectores económicos? ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Inicialmente se hablaba siempre de tres sectores económicos. Eso es lo que inicialmente se hablaba, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que hablar de cinco sectores económicos. Esa es la segunda parte pues, de la evidencia. Hay que hablar de cinco sectores económicos. Nos están solicitando que hagamos 10 diapositivas. Ahí tenemos de dónde, ¿no es cierto? De cada sector podemos hacer una y un ejemplo. Ahí llevamos dos para las 10, para comprender realmente lo que son los sectores económicos y cómo están acá en Colombia representados. Esa es una de las cosas acá que tenemos en el tema de los sectores económicos, ¿no es cierto? Hablando del sector primario, que sería el primer sector, sector secundario, sector terciario o de servicios. Esos son los tres tradicionales, ¿sí? Hablando del sector primario, obviamente que está formado por aquellas empresas que desarrollan una actividad a través de la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Ese es el primer sector primario. Eh, entonces, básicamente también se puede definir como aquellas empresas que producen materia prima a partir de la obtención, obviamente, del recurso natural. Ahí podemos hablar la materia prima, entonces, por ejemplo, podemos hablar de las empresas ganaderas, por ejemplo, ¿sí? Esa es una. Las empresas agrícolas, obviamente, las fincas, ¿sí? Entonces, el café, el plátano, todo eso son materias primas para otro producto, para otro proceso, perdón, para sacar nuevos productos. Entonces, el primer sector es el sector primario y es el agrícola. Listo. El sector secundario. Listo. Ahí ya hablamos del sector básicamente de la manufactura, es decir, coge los productos del primario y los convierte en qué? En otra clase de productos mediante procesos industriales, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el tema de la ganadería, entonces ahí viene que aparte del sacrificio pues de estos animalitos para el tema de la obtención de la carne para la alimentación humana. También tenemos que de él sale también, por ejemplo, de su piel o de su cuero sale para hacer muchos productos, zapatos, chaquetas, bueno, todo eso sería la manufactura, ¿no es cierto? Como sector secundario, ¿sí? El que coge los productos del primario y los transforma en productos terminados para el comercio y servicio, que es donde viene el sector terciario, sector de servicios, ¿no es cierto? Entonces ahí es, ¿dónde está la materia prima? Porque esa es la relación, ¿no? La materia prima, para que sea transformado y para que alguien lo pueda vender. Que ahí están los tres sectores principales, perdón, no principales, los tres sectores que inicialmente siempre se hablaba. El agrícola o el primario, el manufacturero, ¿sí? O la industria. Y por último, el de comercio y servicios, que es quien coloca los productos en las manos del cliente. Entonces, ahí vienen esos tres, ¿no es cierto? Y ahora entonces hablamos también de un sector que es el sector cuaternario, ¿sí? De cuatro, o sea, el cuarto sector, en este caso, estamos hablando de, básicamente, hoy muy importante, estamos en la era y en la sociedad del conocimiento, lo que quiere decir que es muy importante tener en cuenta el tema de investigación y desarrollo, ¿sí? Donde la clave de este sector, que es el conocimiento. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿qué hay en este tema del conocimiento? ¿No es cierto? Está el tema, por ejemplo, ya de la digitalización de todos los procesos. Estamos hablando del desarrollo de software, por ejemplo, ¿sí? También hablamos entonces nosotros en este sector, estamos hablando de todo lo que es tecnología e información, ¿sí?
Es el nuevo sector que estamos y es el que está de moda y es prácticamente donde va pues todos los procedimientos y todos los procesos, porque inclusive en este sector es donde podemos incluir a partir del conocimiento todo lo que tiene que ver con este sistema o esta eh, nueva era de ¿de la qué? De la inteligencia artificial, ¿sí? Que pues es bien utilizada, espectacular, pero mal utilizada está reemplazando la mano de obra, ¿no es cierto? Del ser humano. Y eso afecta a la economía, porque de eso se trata, por eso se habla de ese tema ahí. Tenemos ese sector cuaternario y ahora tenemos el sector quinario o el quinto sector, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando del sector de servicios sociales. Mire que es un nuevo sector, servicios sociales, donde está el tema de la sanidad, el tema de servicios domésticos, el cuidado de los mayores, la educación y la cultura, ¿sí? Ese es un sector que ya es aparte. Eso primero estaba en el tercer, comercio y servicios, y el servicio cogía todo, no, ya no. Ya hay un quinto sector especializado para ese tema, ¿sí? Entonces, este es uno de los sectores que en el momento hay que tenerlo en cuenta porque es hacia donde se está dirigiendo el consumo. Hay un consumo muy elevado en estos sectores de sanidad, ¿no es cierto? Hay un consumo elevado de las personas de la tercera edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay los estudios, según los estudios y según el DANE, Colombia se está envejeciendo. O sea, la población colombiana se está envejeciendo y asimismo es la oferta y la demanda de productos y servicios para esa población, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de nosotros tener en cuenta que ya tenemos 5 sectores. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? No. Al menos díganme que no, por favor, para yo continuar, ¿sí? No, señor. Listo, No, gracias. señor. Ninguna. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar acá. Me voy a permitir compartir un pequeño video, ¿sí? Para que lo que yo les acabo de decir lo ratifiquemos con un video que vamos a compartir en este momento. Y me comentan, por favor, alguien me dice si lo ven y lo escuchan, porque a veces la publicación no se ve. Los Sí se ve. sectores Sí se escucha. Listo. en la economía, los sectores se refieren a las diferentes categorías en las que se pueden clasificar las actividades económicas de una sociedad. La clasificación de los actores se basa en la naturaleza de las actividades económicas y su relación con la producción, distribución y el consumo de los bienes y servicios. La clasificación más común que vas a encontrar en los manuales de economía es de los sectores de la economía se dividen en 3 categorías: sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario también se refiere a las actividades económicas que involucran la extracción y producción de materias primas, como la agricultura, la pesca, la minería. Este sector es fundamental para la economía, ya que proporciona los recursos necesarios para la producción de los bienes y los servicios. El sector secundario, o también llamado sector industrial, se refiere a las actividades económicas que involucran la transformación de materias primas en productos manufacturados y procesados. Esto incluye la producción de bienes físicos, como la fabricación de maquinaria, la construcción, la producción de energía, la industria manufacturera. Y por último, vamos a ver el sector terciario, o también conocido como el sector servicio, que se refiere a las actividades económicas que brindan servicio a los consumidores, como la educación, la salud, la banca, los servicios financieros y el comercio. También incluimos la hotelería, el turismo y los servicios públicos. Este sector se ha convertido en la principal fuente de empleo y crecimiento económico en muchas economías desarrolladas. Es importante tener en cuenta que la clasificación de los sectores puede variar según la economía y según la región. Algunas economías también incluyen un cuarto sector, como el sector cuaternario. Estos manuales de economía antiguos no lo vas a encontrar. Este sector se refiere a las actividades económicas relacionadas con la tecnología, la investigación y el desarrollo. Te damos por finalizado el video. No te olvides de suscribirte al canal y compartirlos con tus compañeros. Cuéntame un poquito. Bueno, perdón.
Mi estrategia con bienes raíces. Eso era como para como verificar un poco lo que se está diciendo. Hablamos entonces de los 5 sectores. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. La importancia que tiene conocer de que los 5 sectores existen es porque realmente ellos son la oferta, ¿no es cierto? Entonces habría que mirar ya en análisis económicos y administrativos. Bueno, ¿cuál es el sector al cual pertenece mi cliente? ¿Sí? Porque es importante saberlo y para poder mirar qué está pasando con ese sector. Un ejemplo, el sector primario en Colombia, que es tan importante, está afectado en este momento tiene unas afectaciones inmensas y eso, ¿cómo va a repercutir en nuestro mercado nacional? ¿Sí? Entonces está el tema de la guerra, obviamente la gente ya no puede trabajar igual, las fincas están siendo abandonadas, la gente ya no puede producir, si produce no puede sacar sus productos. Está el tema del invierno, ¿no es cierto? El tema climático, que ahí vimos cómo desafortunadamente pues nuestros compatriotas pues de allí de la costa tuvieron esa pérdida tan grande en cuestión de sus propios bienes y los bienes que estaban produciendo. El ganado se ahogó, los cultivos se anegaron, entonces todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Eso cómo afecta la oferta y la demanda? De una forma natural y normal, y lo lógico es, literal, oferta de qué, si se perdió el plátano, el banano, sí, por un lado de Medellín, también de Medellín, no, de Antioquia, se perdió los cultivos de banano, entonces, y lo normal que va a pasar entre la oferta y la demanda en este caso, que yo les hacía la pregunta ahora que nadie contestó, ¿qué pasa cuando la oferta baja a nivel de precio? ¿No es cierto? Pues vamos a ver que hay muchos productos, la carne lo más duro es que tiene que volver a subir más todavía, porque obviamente la oferta que va a ser más limitada, porque mientras que ellos se recuperan, mientras que vuelven a crecer el ganado que se resalvó, bueno, toda esa situación, y entonces ahí es donde entran factores a los mercados, tales como, por ejemplo, en este caso, el contrabando, porque lo más seguro es que va a haber mucha demanda de productos extranjeros que no se pueden producir acá porque el consumo y la demanda sigue ahí, sigue latente. La gente quiere seguir consumiendo su carne, la gente necesita el plátano, el banano, todo eso que se perdió, el maíz, todo eso que se perdió. Entonces, de alguna forma, de algún lado tiene que resultar. Esos son análisis económicos en este caso que nosotros tenemos que aprender a hacer en el tema de ustedes de su estudio de logística. También es muy importante saber porque de eso depende la demanda y la oferta de muchos básicamente de sus servicios. Entonces, ahí tenemos el tema de sectores económicos, que es el primer tema para la primera evidencia. Espero que les haya quedado claro en ese sentido. Y vamos entonces a continuar con el otro tema, que es el tema de la demanda para la segunda evidencia, ¿sí? Por eso decía que me tocó salirme aquí del tema porque realmente no está dando bien el tema de el material de formación. Es un poco corto para lo que les están pidiendo. Bueno, entonces aquí en el tema de la demanda, entonces nosotros aquí tenemos, en este caso de la demanda, nosotros, ¿qué es lo que nos están preguntando? Bueno, voy a volver a repetir y voy a buscar nuevamente la segunda evidencia en la guía de aprendizaje. ¿Para qué? Para que sepamos ya de qué estamos hablando. Yo creo que quedó claro, para la primera evidencia ya quedó claro el tema, ¿no es cierto? Sí, Sí, señor. profesor. Listo, muy bien. Gracias. Entonces, vámonos para aquí, ya lo voy a publicar. Coordinación de procesos logísticos y guía de aprendizaje. Para aquí lo tenemos. Guía de aprendizaje 2. Acá. Ya lo voy a publicar, ya los voy a compartir. Estoy ubicándome para repasar lo que nos están pidiendo. Por acá. Sí, ya. Analizar el comportamiento y infografía de mercado, no. Presentación, ya, esa es la que acabamos de explicar, no se les olviden. Y vamos a mirar el documento del proyecto formativo
y lo voy a publicar nuevamente para continuar con la explicación del tema. Acá. Entonces, en este momento estamos viendo nuevamente la segunda evidencia. ¿Sí? Dice documento proyecto formativo. Dice para finalizar las evidencias de la presente actividad de aprendizaje, se requiere continuar con el apoyo a la empresa en la cual. Bueno, entonces este era donde nos están solicitando de que en la empresa donde trabajemos, que pidamos un informe, por ejemplo, de ventas. ¿Sí? Vuelvo y les digo, si usted tiene la oportunidad, pues sí, hágalo y claro, usted puede trabajar con su empresa. Y si no, remítase a internet y pida y mire a ver de dónde usted puede extraer un informe de ventas o un ejercicio con el cual usted pueda trabajar, ¿sí? Para poder hacer el pronóstico. Dice, realice un pronóstico del comportamiento de la demanda de donde usted trabaja. Esta demanda puede ser de un producto, un servicio en general o en general de la empresa. Dicho informe de pronóstico debe contener la información de precios, ¿sí? ¿A qué precio el producto que vamos a proyectar? ¿Cuál es el precio? La competencia, quienes más venden ese producto, ¿sí? Y las necesidades de los clientes, vuelvo y lo digo, es redactar y decir la necesidad que cubre en este caso, ¿sí? Supongamos que trabajamos en una empresa de moda o de venta de textiles. ¿Cuál es la necesidad? Pues una necesidad primaria, que es la de abrigo y bienestar. Esa es la necesidad que en este caso está, si fuera pues una empresa de textiles. Dice, y necesidades de los clientes, además de implementar algunos de los métodos de pronóstico presentados en el comportamiento formativo. Recuerden que ahí nos hablaron del método Delphi, por ejemplo, yo les decía que era algo interesante. Pero también tenemos otros métodos menos cualitativos, más cuantitativos. Recuerden que son dos tipos de métodos, el cualitativo y el cuantitativo. Y a nivel de cuantitativo, les voy a hacer un ejercicio de uno de los métodos, básicamente, en este caso, de promedio móvil ponderado. ¿Sí? Yo les decía, es un método que a mí me parece muy bueno, muy acertado, pues porque para proyectar una cantidad se basa en las cantidades anteriores, o sea, se basa en la historia de la empresa, en las ventas, si vamos a pronosticar ventas, obviamente, en las ventas anteriores, ¿sí? Pues, ¿cuánto podríamos vender? Porque eso es lo que nos están, ¿cuál sería la demanda? ¿Cuánto nos van a pedir? ¿Para qué sirve? Uno, porque yo puedo decir hasta cuánto puedo vender y hago un presupuesto de ventas. O dos, hago un presupuesto de producción basado en los que me van a comprar 500. Pues vamos a fabricar 500, 550, pues porque eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder satisfacer la necesidad real del mercado, ¿sí? Y no quedarnos ni hacer una sobreproducción, ni quedarnos cortos en nuestra oferta. Esa es lo que nos están pidiendo acá, ¿sí? Y recuerde que entonces nos dicen mínimo de dos hojas. Es que no necesita más. Realmente no necesita más, porque es un resumen, no es un resumen de algo del estudio de caso que usted quiere implementar. Bueno, entonces para ese tema, vamos a mirar un momento lo siguiente. Ahí. Bueno, voy a publicarles un video corto también, 2 minuticos, para que, como introducción al tema. Acá. Me confirman que lo ven y lo escuchan, por favor. La demanda es la cantidad de un bien que los Sí, profe. consumidores desean comprar según diferentes niveles de precio. La cantidad que se demanda de un bien depende de diferentes factores. Evidentemente, un factor que afecta a la demanda sería el propio precio del bien. Por ejemplo, cuanto mayor es el precio de los helados, menor es la cantidad que se demandará de este bien, y cuanto menor es su precio, mayor será la cantidad que se demande. Además, la demanda de un bien también depende de los precios de los bienes sustitutivos, es decir, aquellos que satisfacen la misma necesidad. En el caso de los helados, un bien sustitutivo podría ser un granizado, por lo que cuanto mayor es el precio de los granizados, mayor será la demanda de los helados, ya que su bien sustitutivo es más caro, y cuanto menor sea el precio de los granizados, menor será la demanda de los helados. Y en relación con este factor, la demanda de un bien también puede depender
de los precios de los bienes complementarios. Estos son aquellos bienes que deben ser consumidos conjuntamente. Por ejemplo, si se incrementa el precio de los cucuruchos, esto podría provocar que la demanda de helado se reduzca, y si el precio desciende, podría ocurrir lo contrario. Por otra parte, la demanda de un bien depende de la renta de los consumidores, ya que cuanto mayor es su renta, mayor será la demanda debido a que tienen más poder para comprar cosas. Sin embargo, hay que destacar que esto sería para el caso de bienes normales, como podrían ser los helados, ya que para el caso de los bienes inferiores, que son aquellos que su demanda desciende a medida que los consumidores van teniendo más renta, ocurriría lo contrario. Otro factor importante que afecta a la demanda de un bien sería el gusto y preferencias de los consumidores. Por ejemplo, en aquellos países donde haya más costumbre de comerse un helado, la demanda de este bien será mayor. Y por último, otro factor que puede influir en la demanda de un bien es el clima o la temperatura. Por ejemplo, en el caso de los helados, la demanda de este bien será mayor en verano y menor en invierno. Y estos son los factores que influyen en la demanda de un bien o servicio. Bueno, ahí tenemos entonces, en este caso nos están hablando en el video, voy a devolverlo un momentico, solo para tener ahí el pantallazo. Nos están hablando básicamente de los determinantes de la demanda, ¿sí? Entonces, ahora hay que tener en cuenta que hay varios tipos de demanda, está la demanda elástica y la inelástica. Aquí están hablando de una demanda elástica, es decir, aquella que reacciona a los cambios de los distintos factores o determinantes. Pero hay una demanda que es inelástica, ¿sí? Que, por ejemplo, en este caso, nada tiene que ver con el precio, ¿sí? Supongamos la que siempre se coloca en los ejemplos, estamos hablando de la sal, ¿no es cierto? Es un bien sí, un producto o un bien que si sube de precio, usted lo sigue consumiendo. Si sigue consumiendo la misma cantidad, perdón, eh, ¿qué hay por allá, por favor? Tenemos el micrófono abierto, por favor. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que mirar qué tipo de demanda, a qué tipo de demanda pertenece nuestro Ricardo. Gracias. Perdón. Entonces hablamos de la demanda elástica e inelástica. Perdón. Entonces ahí estamos hablando de que no todo reacciona a, por ejemplo, a la variable precio, pero sí nos están mirando, por ejemplo, el tema de los productos complementarios y de los productos sustitutos, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque un bien complementario, por ejemplo, es aquel que es inherente a el bien principal. Supongamos, cuando sube la gasolina y que el costo de la gasolina es muy alto, hay un bien que inmediatamente se ve afectado en la demanda y son los carros o los automóviles, ¿no es cierto? Y está pasando, ¿qué incentiva, en este caso, qué ha incentivado el consumo de que un bien sustituto del automóvil? A ver, un bien sustituto del automóvil, ¿cuál es? Una moto. Una moto, exacto. La moto, los medios alternativos de transporte, inmediatamente se dispara, por ejemplo, y como está disparado acá en Colombia está disparado el tema de la venta, o sea, el consumo de motocicletas. ¿Por qué? Precisamente por el alto consumo que hay en este caso, el alto costo de la gasolina, es uno. Dos, por un tema social y de infraestructura como es el problema de la movilidad, ¿no es cierto? Entonces, mire que afecta la demanda de uno, son determinantes de la demanda. Está el tema de los gustos y preferencias. Y nos hablaban de los bienes inferiores, que son aquellos que son reemplazados a medida que el consumidor va adquiriendo un mejor estatus, nivel de vida o mejora sus ingresos. ¿Sí? Esos son los bienes inferiores.
Entonces, esos son determinantes de la demanda que es muy bueno tener en cuenta. Bueno, muy bien. Eso a nivel conceptual de los determinantes, cómo operan y cómo afecta el tema de la demanda, ¿no es cierto? Los diferentes, básicamente para mí los más importantes ahí es, y que a nosotros, por ejemplo, el estudio de mercado es muy bueno, muy interesante mirar, que bueno, porque, ¿qué pasó por qué bajaron las ventas? Y uno va y mira, y no, es que mira lo que sacó la competencia, mira los gustos de la gente, ya no, la gente no quiere consumir tanta azúcar, y entonces están consumiendo productos alternativos al azúcar, supongamos, ¿no es cierto? Como la población se está envejeciendo en este país, o sea, en este mercado, ya supongamos, el turismo de aventura se está siendo reemplazado por un turismo más, el turismo religioso, el turismo de relax, el turismo de salud, ¿sí? Entonces, eso es lo que el tema de la demanda a nivel conceptual. Y a nosotros nos están solicitando que hagamos un pronóstico de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, como nos están solicitando que hagamos un pronóstico de la demanda, vamos a mirar un pequeño ejemplo de, de cómo es que vamos nosotros a presentar el, el ejercicio del pronóstico de la demanda. Es una sugerencia, pero el que quiera utilizar otro método es válido totalmente después de que sea comprobable pues, para nosotros. Vamos a mirar acá entonces un ejemplo de cómo hacer un pronóstico, un promedio móvil basado en la metodología de promedio móvil ponderado. En este caso están ustedes mirando acá una tabla, ¿no es cierto?, con los periodos, con la demanda, o sea, con el histórico de la demanda. Eso es lo que nos están solicitando que hagamos nosotros con una empresa que nos proporcione esta información. Realmente no es fácil, aparte de que tú trabajes o en contabilidad o en el departamento de marketing, por ejemplo, y tengas acceso a esos datos. Normalmente son datos que son de sigilo porque pues ahí está la historia de qué es lo que está pasando con la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden, en este caso, podemos mirar cómo la demanda, el comportamiento durante estos 18 meses, vean, ¿no es cierto? O estos 10, sí, hablemos de 18 meses. Si nosotros quisiéramos averiguar y nosotros mirar, bueno, ¿qué puede pasar en este cuarto periodo para este año? Este fue el año pasado, entonces este año, en el cuarto periodo, nosotros, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pase? ¿Cuánto podemos vender? ¿No es cierto? Entonces, si usted analiza aquí, en este caso, el promedio móvil ponderado, ¿sí? En el caso del promedio móvil ponderado, como su nombre lo dice, está ponderando. Entonces, en este caso, asignarle a cada uno de los actores de lo que tenemos acá, se le asigna una ponderación, un porcentaje del 100%. Vamos a hacerlo en forma práctica. Aquí, ustedes saco el lápiz de aquí de la computadora. Acá. Listo. Vamos a sacar una hoja en limpio. Lo vamos a hacer. Bueno, entonces acá vamos a compartir. Listo. Vamos a hacer, en este caso, entonces estamos hablando de qué? Del promedio móvil ponderado, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos hablando nosotros acá. Entonces, me confirman que si estemos viendo, por favor, acá, miramos acá. Entonces, un promedio móvil ponderado. ¿Sí? Estamos mirando la hoja Sí, señor. de Word, ¿listo? Señor. Entonces, primero que todo, esto se basa ¿en qué? En datos históricos. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, para el ejemplo que nos tenían ahora, nos tenían, por ejemplo, entonces, periodo 1, 2, 3, 4 y los siguientes, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podríamos mirar cómo el periodo, ahora sí, la cifra que nos están dando, pueden ser ventas, pueden ser ingresos, esto sirve para todo, ¿sí? Este promedio. Entonces, estamos hablando de demanda, entonces la posible venta o la posible demanda que vamos a tener.
Entonces, si en el periodo número 1 tuvimos un comportamiento, una cifra de 120, en el periodo número 2 tuvimos una cifra de 140 y en el periodo número 3 160, ¿no es cierto? Como estamos hablando de, bueno, entonces vamos a calcular la proyección, ¿sí?, al periodo 4. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, en este caso, tenemos el 1, 2, 3, y este es el que vamos a, en este caso, vamos a descubrir. Entonces, como es un promedio móvil ponderado, nosotros podemos mirar que se le da un porcentaje o un peso de mayor a menor al más cercano, ¿sí?, al dato más cercano de lo que yo quiero averiguar. El dato más cercano para el periodo número 4 será el periodo 3. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una ponderación de la siguiente forma. Podemos hablar del 100%, un 20, un 30 y un 50. Ahí está el 100%, ¿no es cierto? Le podríamos dar el 50%, en este caso, ¿a qué? Al periodo número 3. Entonces, tenemos un 50%. Al periodo número 2 le vamos a colocar un 30%, porque nos estamos trayendo esa historia más cercana y la estamos sopesando de una mayor, con un mayor porcentaje, ¿sí? Y el periodo número 1 que sea el 20, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos empezar. El 20% de 120, ayúdenme con el celular, con la calculadora del celular, por favor. Miro. 120 por el 20%, ¿cuánto me da? 24. 24. Listo. Y 140 por el 30%. ¿Sí? 42. Ok, gracias. Y 160 por el 50%. 80. ¿No es cierto? Sumamos. 6. 2, 6, 14. Acá tenemos en este caso, ¿sí?, una proyección para el año 4, acá, perdón, para el periodo 4 de 146. Llámese, si son los ingresos, 146 millones. Si es la demanda, en la demanda en ingresos o la demanda en número de productos, 146. ¿Sí? Entonces ya tenemos un número, ¿de dónde salió? Del promedio móvil ponderado, con la asignación de unas ponderaciones que dan el 100%, y tenemos en este caso, ya nos dio un resultado que ya podemos decir, en el periodo número 4 podemos esperar que las ventas se lleguen a 146 por algo. Ahora, estos análisis, como estamos hablando de economía, estos análisis se hacen basados ¿en qué? En un criterio o en un principio de los análisis económicos que se llama el ceteris paribus. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? Quiere decir que usted, en este caso, los determinantes, ¿sí?, se analiza un determinante y el resto queda igual, ¿sí? No podemos, porque entonces los análisis nunca se podrían hacer si tenemos que tener en cuenta todos esos factores, todos no. Se analizan. Un ejemplo, aquí no está, supongamos que si llueve, si el invierno, o si Dios no quiera otra pandemia. No, esa no está acá, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, en este caso, que es el comportamiento a un precio determinado, por ejemplo, o según el periodo de consumo, porque no es lo mismo el periodo, supongamos si fuera el mes enero, febrero, marzo, y en abril, ¿qué pasa en abril con el consumo? ¿O qué ha pasado históricamente? Entonces, ahí esa es una de las, en este caso de este promedio, de este método, es uno de los métodos que no podemos utilizar. Este es un método cuantitativo. El otro método sería uno cualitativo, que yo, como les decía ahora, puede ser el método Delphi, y es hablar con los expertos que ya saben qué pasa. Entonces, venga, estamos hablando de meses. Fulano, ¿qué pasa en una reunión o algo? Uno dice, bueno, ¿cómo nos va a ir en abril? Entonces los expertos empiezan a hablar y empiezan a decir, el año pasado nos fue de tal forma, hace 2 años que llovió y pasó tal cosa, en el 2020 que estuvimos encerrados nos pasó esto, ¿sí?
qué se hace, qué no se hace. Ese es el método Delphi, ¿sí? El tema del experto, por eso me gusta, pues la verdad me parece, a nivel cualitativo me parece opera mucho. Y esa es lo que nos están pidiendo en esas dos evidencias. De la primera, con el tema de sectores económicos, y la segunda con el tema de la oferta, la proyección de oferta, mediante traer un caso de una empresa. Vuelvo y digo, no tiene que ser la suya, como dice ahí, porque pues, realmente pues, nos encartamos a veces. Más bien, traigamos casos hipotéticos donde podamos hacer este ejercicio y es el que ustedes van a mostrar en la evidencia. ¿Para cuándo las evidencias? Ambas están para el 1 de marzo. Ya tenemos 15 días para solucionarlas, para estar al día. Por favor, preguntas. Buenas noches, pregunta. John, diga, John García. Consulta, ¿ese trabajo va dirigido a qué instructor? Pues ustedes están hablando con el profesor, con el instructor, perdón, Rubén Darío Gutiérrez. Rubén Darío Gutiérrez, listo. Ambas evidencias. Ok, profe, listo. Listo. Bueno, si no tengo más preguntas, entonces quedamos pendientes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien Lo que pueda. pasa es que yo ingresé tarde a la, mm, a la sesión. Sí. Quisiera saber cuál es la primer evidencia que hay que La primera es una presentación de mínimo 10 diapositivas sobre el tema sectores económicos. sectores económicos. Ok, Ujú. muchas gracias. Me gustó. Bueno, entonces, bueno, el resumen y la grabación de esta sesión, pues obviamente se la envío a su instructor vocero para que él la vuelva a distribuir. Y cualquier cosa, pues bueno, ya saben que por la plataforma o pueden estarme preguntando con mucho gusto. Muchas gracias por haber asistido y que estén muy bien. Bueno. Listo, profe, muchas Muchas gracias. Muchas gracias, Con profe. gusto. Que les Gracias, vaya muchas bien. gracias. Hasta Gracias, profe. luego. Hasta luego. Gracias, profe, que descanses. Gracias, lo mismo.